Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, Escuela Profesional de Administración. Libro, Metodología Integral Innovadora para Planes y Tesis. Autor, Caballero Romero Alejandro. Tema, Capítulo 12. Los factores y las variables en las investigaciones científicas explicativas. Los factores y las variables en las investigaciones científicas. Definamos los conceptos principales, los cuales se utilizarán en el presente capítulo. Variable. Es un conjunto cuyos elementos son datos que tienen en común una característica, propiedad, atributo que los hace pertenecer al dominio. Factor. Es un conjunto de variables que tienen relación de integración entre sí y como cada variable es un conjunto de datos, un factor es un conjunto de conjuntos de datos. Dominio de una variable. Se llama así al total de conjuntos de datos que comprende, integra una variable, es decir, al total de veces que puede asumir una variable. Indicadores. Son elementos específicos y referenciales que ayudan a precisar, identificar y separar usando los datos. Índices. Son números que expresan medidas estadísticas diseñadas para mostrar la integración de indicadores. Lo que generalmente se hace con las variables de investigación. Empecemos en la etapa de planificación. Primero, identificamos, es decir, nombramos las variables que intervienen en nuestra investigación. Clasificamos las variables. Definimos las variables que intervienen, uno por uno. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo identificamos, definimos y clasificamos las variables que intervienen en la investigación? Para saber esto, primero, la variable nos dice que determina las ventajas o desventajas de las investigaciones. También será la base para seleccionar las técnicas, instrumentos e informantes a los que recurriremos o aplicaremos para obtener los datos de los dominios de las variables. Es la variable la que debe determinar la elección de la técnica que ofrezca más ventajas y menos desventajas para obtener los datos de su dominio, y esta técnica la que determina el instrumento de recolección de datos. Identificación de las variables. Para determinar las variables, primero debemos considerar como punto importante la matriz de consistencia, tema del cual se trata en el capítulo anterior. Gracias a la matriz de consistencia, no podremos tener contradicciones en los portales, es decir, la concatenación de las mismas, eslabonando las partes hacia como todos los demás componentes de la investigación. Ejemplos de variables: las variables del marco referencial, es decir, variables independientes, son causas mayoritarias. Las variables teóricas generalmente están determinadas por conceptos básicos, técnicas avanzadas, ratios de gestión. Las variables de la realidad, variables intervinientes, son características, pues son las causas minoritarias de una variable. Están los responsables, actividades y recursos, variables del problema, o también denominadas variables dependientes, efectos o consecuencias. Por ejemplo, las limitaciones,
las distorsiones, las diferencias o carencias. Criterios para eliminar o aprobar variables. Antes de aprobarlas, es necesario verificar y comprobar si las variables identificadas en la matriz son coherentes y mantienen relación y superan los criterios de eliminación y aprobación, las cuales son tres: el criterio de contingencia o relación, es decir, por analogía. 2. El criterio de observabilidad. El criterio de medibilidad. Primero, criterio de contingencia o analogía. En este criterio se ve que la variable ha sido cruzada y cuanto menos una subhipótesis. Si es que no se realiza esto, se elimina nuestra variable, pero si es que se hizo una previa evaluación, entonces continúa. Pasamos al criterio de observabilidad. ¿Tenemos acceso a los datos del dominio de esta variable? Si es que no los tenemos, entonces se elimina. Pero si las tenemos, pasamos a la siguiente fase, que son: ¿los datos del dominio de esa variable son objetivos? En caso que no sean, se elimina. De lo contrario, se continúa a la etapa de criterio de medibilidad. ¿Los datos del dominio de esa variable pueden cuantificarse? En caso que sí lo sean, los datos del dominio de esa variable pueden en algún tipo de escala. En caso que no, se elimina. De lo contrario, continúa y es seleccionada. Ahora veamos la clasificación de las variables. Las variables se clasifican en 4. La primera se clasifica por relación causal. Por la relación causal que existe entre ellas. En una investigación concreta, las variables pueden ser independientes, interdependientes o dependientes. Cuando una variable es independiente, nos dice que una investigación desempeña el rol mayoritario. Por ejemplo, la demanda o la oferta, que generalmente son causas mayoritarias para que suban o bajen los precios. La variable interviniente. Es una variable interviniente cuando una investigación desempeña el rol de causa minoritaria que afecta minoritariamente, ya sea positiva o negativamente, referente a la relación causal principal. Por ejemplo, los transportes, impuestos, descuentos y exoneraciones que son causas minoritarias de que suba o baje el precio. La variable dependiente es una variable interviniente cuando una investigación desempeña el rol de efecto o consecuencia. Por ejemplo, el precio que sube a causa de la demanda o baja a causa de la oferta. Se incrementa por causas minoritarias para el transporte o los impuestos y disminuye por los descuentos o exoneraciones. Nuestra siguiente clasificación se clasifica por la cantidad. Desde el punto de vista de la cantidad, en una investigación concreta las variables pueden clasificarse como cantidad discreta, cantidad continua y de no cantidad o cualitativa. Las variables de cantidad, tanto discretas como continuas, son también llamadas cardinales, expresan magnitudes y son directamente expresadas en estadísticas. La variable de cantidad discreta es aquella en cuyo dominio los valores son cantidades enteras. Por ejemplo, los hijos, los países. Variable de cantidad continua es aquella cuyo dominio de los datos son cantidades enteras más fracciones o decimales. Por ejemplo, los precios,
la talla, el peso o algunos insumos. Variable cualitativa y de no cantidad son aquellas que separan un conjunto de su dominio y su complemento en razón a que tienen o no un atributo. Por ejemplo, una persona viva o un muerto, un sano o una persona enferma. La tercera clasificación es la clasificación por la jerarquía o escala. Solo las variables cualitativas o de no cantidad requieren la jerarquización o escalas como una manera indirecta de cuantificarlas a través de la ponderación de las frecuencias, para poder trabajar estadísticamente con ellas. Las escalas más comunes son las de 5 frecuencias, las cuales, a partir de la definición de la variable, se identifican las características, su propiedad, atributo central, luego se disminuyen sistemáticamente. 2 positivas a la izquierda y 2 negativas a la derecha. Por ejemplo, el valor central va a ser muy aplicable. El valor que se ubica en la izquierda totalmente aplicable. En la derecha poco aplicable o nada aplicable. Según a la escala de Likert, podemos afirmar que las variables sean operalizacionadas. Por ejemplo, van a existir alternativas como totalmente aplicable, muy aplicable, aplicable, poco aplicable o nada aplicable. Nuestra cuarta clasificación, desde el punto de vista lógico-formal, surge el lenguaje común y pueden ser individuales, predicativos o proposicionales. Variables individuales son símbolos formales que denotan individuos tomados como sujeto, representados por las letras X, Y, Z. Por ejemplo, X vendría a ser Juan, Y vendría a ser una paloma, Z vendría a ser un perro, etc. Las variables predicativas son símbolos formales que denotan atributos de los individuos tomados como sujetos. Por ejemplo, F va a ser una persona americana, G un europeo, H que tenga vida, y así sucesivamente se les va atribuyendo una característica. Variables proposicionales son símbolos formales que denotan posiciones simples del lenguaje común que representan por las letras del abecedario.